Buena esposa. Capítulo 14. El sol iluminaba las antiguas paredes de Hogwarts a través de los grandes ventanales. El calor cómodo y agradable parecía el marco perfecto para el centro del escenario. Como si de una pintura clásica de extrema belleza se tratase. Sentado con su naturaleza delicada y ese aire divino y angelical, se encontraba un sonrojado pero tiernamente alegre Harry Potter. Sus labios curveados en una suave sonrisa mientras saboreaba con un deleite efímero la tabla de chocolate que había llegado a sus manos por un desconocido. Los colores cálidos. El aroma a desayuno. Lo agradable del día. Todo era un fondo que acompañaba perfectamente al joven, tarareando muy suavemente en su disfrute. Su cabello de tinta enredado en la corona que normalmente poseía y sus verdes ojos brillando con emoción. Era una imagen etérea y digna de ser adorada. Y eso podían fácilmente ser notado por las chicas, quienes sentían un orgullo en el pecho que intentaban ocultar y pasar desapercibido. La carta había sido un éxito y la sorpresa reflejada en el rostro del pequeño Ángel al recibirla solo provocó que las tres cazadoras reafirmaran su decisión con seguridad. El plan había sido aprobado. Y a cualquier duda, solo faltaba ver la burbujeante alegría que mostraban las resplandecientes esmeraldas que poseía el chico para saber lo feliz que había llegado a sentirse por tal inesperado suceso. Para él, al menos, con suerte, su niño no llegaría a pensar que la carta era enviada por ellas. Y, sobre todo, que era un plan para provocar celos a la comunidad estudiantil y crear un club de fans que le regalaran cosas por el resto de sus años escolares. No, seguramente su pequeño no llegaría a esa conclusión demasiado alocada, según Katie. Pues aunque era una buena idea con base y fundamento, es cierto que parecía ligeramente atrevido y hasta demente. Pero era funcional y eso era todo lo que les bastaba. Tomaron un segundo para alejar sus miradas de su hermoso sol, para ver cómo funcionaban las provocaciones en los estudiantes. Viendo los resultados, no podían culparse si a una o dos de ellas se les escapó la sonrisa orgullosa y, ciertamente, algo traviesa y maligna. Después de la conmoción por la llegada de la carta, algunas personas, incluso de diferentes casas, se acercaron a preguntarle a Harry lo sucedido. Quienes no lo hicieron era fácilmente comprobable que tenían los oídos bien atentos a la respuesta. Y aunque muchos fueron preguntar, casi hasta insistiendo groseramente, solo algunos de los que declararon que lo apoyaban y quienes Harry confiaba, se enteraron de todo lo ocurrido. Claro que, como en cualquier otro lugar, en muy poco tiempo todos ya estaban enterados. Y claro, eso llevó a la gente a especular y hablar de quién podría ser. Junto a teorías y acusaciones que subieron de volumen rápidamente. Incapaz de mantener el ruido bajo incluso por discreción. Las conversaciones se amontonaron unas sobre otras, convirtiéndolas en un montón de ruido escandaloso y molesto que se dirigía varias veces al niño que vivió. Palabras confusas, gritos, personas ignoradas que intentaban ser escuchadas o gente defendiéndose de las acusaciones. Todo era un caos. Y claro, sin profesores que lo controlaran. Era muchísimo peor. Harry miró molesto a su alrededor. Esa mirada amenazante que usaba solamente cuando sentía verdadera ira. Y con ella callando a varias personas. Pero no había mucho que lograra hacer con las estruendosas conversaciones externas. Y aún así se negaba firmemente a permanecer allí, en medio del alboroto, negándose a aguantar más atención. Y aún más implacable en aguantar tanto bullicio. Se paró abruptamente y comenzó a caminar lejos. Su destino la salida de la enorme sala. Y como si ese fuera el interruptor, todo el sonido del gran comedor murió de golpe, dejando un eco sordo y extraño que llenaba el ambiente de un sabor algo amargo y molesto. Mientras su bella y delicada figura pasaba con total seriedad y decisión en medio de las masas. El silencio le abría el camino, dejando solo susurros por donde ya había pasado. Casi como si fuera el pasaje de una persona parte a alguna monarquía imperial. Ciertamente él podía pertenecer a tales familias. Sobre todo por la actuación de ese mismo momento.
Sin titubear se retiró del gran comedor, deteniendo las conversaciones a su paso para que las personas pudieran verlo sin interrupción o distracción. Como un acuerdo silencioso hecho entre estudiantes, impacientes por verlo y admirarlo en cualquier momento. Además de los nervios por su mirada casi mortal e indudablemente peligrosa. Ellas, junto a muchos otros, notaron cómo su presencia se retiraba. E incluso si algunos notaron su urgencia, como exigían los modales, no corrió, sino que se hizo paso de una manera envidiable y memorable. Hermoso incluso en su ira. Y cuando estuvo lo suficientemente lejos, las conversaciones volvieron a empezar. Mientras ignoraban cómo 3 cazadoras de la Mesa de los Leones se miraban unas a otras. Entonces el plan comenzó. ¿Quién crees que fue?, preguntó Alicia en voz algo alta para que la gente escuchara, pero aún fingiendo perfectamente su papel de confusión. No tengo idea, respondió Angelina en una voz más baja mientras miraba de manera analítica y algo sombreada donde había estado sentado su pequeño tesoro, tanto por su papel como por sus verdaderos pensamientos. No habían esperado tanto caos. Y le preocupaba de cierto modo la reacción de su pequeño. Pero incluso ella podía admirar la gracia que usó al retirarse e incluso el respeto que exigía sin palabras o intención. Sin embargo, podía permitirse el lujo de seguir preocupada. Bueno, por lo menos la carta puso feliz a Harry, mencionó Katie. Viendo por encima de su hombro cómo algunos Ravenclaws reaccionaban, removía N2 en sus asientos. Miradas pensativas por las palabras que estaban obteniendo de la Mesa de los Felinos. Exactamente, habló un gemelo de repente, acercándose a ellas con sonrisas algo divertidas, pero guardando ese pequeño resplandor oscuro cuando se trataba de Harry. Esa actitud amenazante, listos para protegerle. Por eso no pueden hacer nada, continuó su par, mirando de igual manera, a la vez que se burlaban un poco de sus 3 compañeras. Y nosotros tampoco, siguió el anterior con un asentimiento ligeramente resignado. Porque hace feliz a Harry, terminó el otro sabiamente. Las 3 chicas tuvieron que retener sus sonrisas. Hablar con ellos sería mucho menos sospechoso y más útil de lo que planearon inicialmente. Mientras no se atrevan con Harry no tengo problema, habló Alicia alzando sus hombros, dejando en claro que permitiría fans. Y aunque de las 3 ella no era el mayor problema, tampoco permitiría algo así. Podríamos hacer un club de fans para él, mencionó Katie siguiendo sus líneas, mirando al techo de manera pensativa y distraída como cuando estaban haciendo el plan. ¿Para qué?, preguntó Angelina medio curiosa. Para ver quién quiere a Harry lo suficiente. Ya sabes, está en la edad de querer novio o novia, y así respondió Katie relajada. Sin pareja, declaró abruptamente. El que se suponía era Gorge o era Fred. Angelina no iba a sonreír. Está bien. Tenía un aliado en su opinión sobre proteger a Harry. Pero no debía sonreír, concuerdo con eso. Es más fácil un club en donde decimos que le gusta a Harry. Así sus fans sabrán qué regalarle. Peor, nada de novios, habló nuevamente Angelina. ¿Entonces pretendientes?, preguntó Katie divertida. Actuando. Pues, sin esa personalidad sorpresiva de ella, no podrían atrapar a los Slytherin en su plan. No, respondió inmediatamente Angelina, dejando claro su punto y haciendo reír a Katie. ¿Y si son muy reservados?, preguntó Katie traviesa, sabiendo que eso atraería a muchas personas al juego. Supongo que podemos, respondió Alicia antes de que Angelina se saliera del plan y negara solo por su actitud protectora. Bien. Entonces le diré a algunos que sé que estarán interesados, comentó Katie con un aire misterioso, sin perder esa sonrisa divertida y traviesa, además de relajada, que la caracterizaba. Suena bien. Será algo así como: quienes quieren a Harry Potter únanse para saber qué pueden regalarle, añadió Fred pensativo. Sí. Más como fans del niño que vivió a novio. Me gusta, agregó Angelina. ¿En el segundo piso?, preguntó Alicia. Hay un aula vacía y bastante accesible, ofreció ella, a pesar que incluso tenían el permiso de hacer allí sus reuniones. Suena bien, respondió Angelina, pero sería mejor si es un secreto para Harry. Sí, añadió Katie.
De acuerdo con la propuesta. Y listo. Ahora solo era esperar que algunas personas fueran para saber que le gustaba a Harry. Así el niño obtendría regalos y a cambio daría bellas sonrisas. Aunque seguramente se demorarían algo, ¿no es así? Bueno. Tal vez no tanto. Habían pasado 4 días. Solamente 4. Apenas unas cuantas horas comunes y normales de clase y descanso. Ni siquiera una semana. Solo 4 benditos días. ¿Cómo era posible que este escenario se repitiera de nuevo? Harry no podía creerlo. Nuevamente. A pesar del poco tiempo que había pasado entre ambos sucesos. Estaba quieto con un sobre en su mano. Y no sobraba decir que se encontraba más que escéptico. Mejor dicho, superando lo incrédulo. Él ni siquiera encontraba palabra. ¿Qué estaba pasando? Otra vez. Después de 4 días casi completamente normales. Estaba nuevamente con una carta en sus manos. Entregada junto al plato de su desayuno. Por Merlín. Y eso no es todo. Otra caja. Otra bendita caja. No su admirador secreto. No. Según la carta de su mayor fan, eran personas diferentes y este solo quería demostrar lo mucho que lo admiraba. Negando ser la primera persona. Pero motivado por esta para por fin acercarse a él. Y por eso amablemente le escribió que lo admiraba mucho. Junto a otros halagos. Y que le había comprado una monedera en forma de una brillante snitch dorada como regalo. Y que esperaba de corazón que le gustara. Solo tenía que poner el número de combinación correcto y listo. Su dinero en su mano, cuando lo pusiera allí. Y tenía bolsillo expandible, así que... Sorprendido. Intentando mantenerse en sí mismo a pesar de no entender la situación. Entregó el regalo en manos de las cazadoras. Siendo la primera cosa que al menos sabía que debía hacer. Mientras ellas lo revisaban, él podía permitirse pensar en cómo reaccionar. Además, nunca sabes cuándo algo podría estar hechizado. Y agradablemente dio negativo. Así que el hermoso regalo quedó libremente en las manos de Harry. Un obsequio de un fan. Harry tenía fans. Pensó, al parecer ilusamente, que después de la vez pasada no sentiría tanta sorpresa por otro hecho así. Aunque también pensó que nunca más recibiría una carta. Siendo sincero con su propia persona en la privacidad de su cabeza. Pensó en la situación en la que estaba sumergido. Su teoría indicaba, principalmente, que todo era debido a un reto. Seguramente le habían dicho a alguien, en un momento entre amigos, que lo retaban a regalarle chocolates a Harry. El niño que vivió. Y esta persona había cumplido. Tenía que ser eso. La opción más lógica y natural. Y si no era así, ¿por qué más lo harían? No tenía sentido. Harry lo reconocía. Se estaba cuidando. Peinando. Estudiando más. Pero aún así no tenía ningún gran cambio. ¿Por qué encantaría a alguien? Y ahora con su fan. Sabía que Colin lo amaba. O bueno, amaba al niño que vivió. Su personaje. Y sabía que Ginny también tenía cierta admiración por su título. Pero esa snitch no podrían conseguirla ninguno de los dos. ¿Quién más podría ser? ¿Otra broma? ¿A alguien le parecía divertido ilusionarlo? ¿Por qué? Bueno, tal vez le dolería cuando se burlaran. Pero... ¿esa persona se daba cuenta que acaba de regalarle a Harry algo realmente útil que no tiene que devolver? ¿Por qué gastar dinero en una broma? ¿Sería de Malfoy? ¿Desde que era más educado Malfoy no se había acercado a él? ¿Era por eso? ¿Una broma? Salió de sus pensamientos por una mano en su hombro. ¿Qué pasa, Harry? ¿No te gusta? Preguntó Katie con un tono entre burlón y preocupado. Sabes que no es eso. Me encanta. Ahora no solo siempre que la vea recordaré el Quidditch. También recordaré que soy buscador y las recordaré a ustedes. Además, es muy útil, pero... respondió Harry silenciándose antes de terminar. Pero... motivó Katie suavemente. ¿Crees que es una broma? Digo, no encuentro ningún motivo para que me regalen esto. Y la verdad es que no entiendo, terminó el joven buscador. ¿Ningún motivo? Se burló Katie divertida. ¿Qué tal todas las veces que venciste a las demás casas en Quidditch? O por humillar fácilmente a los demás. Buscad.
¿O por ayudar a ganar una apuesta ganando el partido? Sí. Yo creo que hay varias razones, respondió Katie, enumerando con facilidad varios de los invisibles motivos. Por no decir lo hermoso que era. Supongo que tienes razón, Kat, rió Harry suavemente al escucharla. Siempre la tengo, agregó Katie orgullosa. Sí. En lo que sea que tenga razón Katie, será un tema para después. Tienes que ir a clase, pequeño jugador, interrumpió Alicia repentinamente. Es cierto. Gracias, respondió animadamente Harry antes de abrazarlas y luego salir emocionado a su siguiente clase. Nuevamente ignorando todas las miradas que llevaba consigo. Después de tal evento, el tiempo se arrastró a su propio ritmo. Por diferente que las personas pensaran de su velocidad. Y con él, no trajo ninguna otra situación. Hasta que las puertas de las clases de mediodía cerraron. Y pronto, llegó la hora esperada por los hambrientos y cansados alumnos de Hogwarts. La magnífica hora del almuerzo. Sea para descansar de las agotadoras clases, hablar con amigos y conocidos, o disfrutar de ciertos manjares especiales para esa hora del día. Nuevamente el grupo de hermanos se encontraron en la gran mesa de decoraciones doradas, listos para comer y contar cómo se había desarrollado sus horas de clase en esa mañana. Bueno, sin los gemelos. Pero no era demasiado a extrañar. Estos seguramente estaban planeando alguna broma. Sí. Y en clase de Vince todo el mundo se me acercó. Aún me sorprende cómo el profesor es capaz de ignorar cómo algunos Ravenclaws se levantan para preguntarme qué me regalaron, habló Harry mientras fingía no darse cuenta de cómo Alicia ponía un poco más de comida en su plato. Sabían que lo estaban cuidando. Tanto que tenía más apetito. Pero se servía como siempre solo para que ellas siguieran haciendo eso. Se sentía bien al dejar que ellas le cuidaran. Bueno. En cambio nosotras, comenzó Alicia para ser interrumpida de repente por una molesta voz. Tú. Exclamó Ron Weasley mientras se acercaba hecho una completa furia. Cosa que se mostraba por su piel ahora de tono rojo que casualmente combinaba con su cabello junto a sus túnicas llenas de algo de comida. Y una mueca de ira horrorosa y terriblemente fea para terminar el conjunto. ¿Cómo te atreves a tener algo solo porque yo lo quiero? Gritó molesto, pero bajando el tono de voz. Más por el hecho de que se estaba atragantado con su ira que con cualquier otra cosa. ¿Apenas llegas a enterarte? Parece, Weasley, que los eventos también suelen escaparse de ti, respondió Harry mordazmente, expresando gran parte de su desprecio en solo sus palabras. Y aún así, conservando su compostura de una manera ejemplar. Mientras que el otro chico se retorcía en su propio enojo. Algo patético de ver. Parece que incluso su hambre no puede levantarlo de la cama. Pero no me sorprende con lo perezoso que es, murmuró Alicia despectivamente. Sabía lo molesto que llegaba a sentirse Harry bajo la mera presencia de ese desastroso muchacho. Y eso lo odiaba. Por lo que no tenía ningún problema en acompañar a Harry con su propia ira. Sobre todo porque una de las cosas que Harry había demostrado que le molestaba especialmente rápido era que interrumpiera a los demás. Específicamente a sus amigos. Y mucho más a sus hermanos. ¿Qué? No. Contestó Ron trabándose y tropezando tontamente con sus palabras. Intentando negar las acusaciones. Entonces, ¿por qué? En tu raciocinio, me acusas de tener algo que, al parecer, querías. Si es evidente que me lo regalaron. Como si fuera mi culpa, se burló de manera despectiva antes de aclararle al desordenado y brutal muchacho la situación, además del hecho de, por si no lo conocías. Ni siquiera era de mi conocimiento que lo querías, habló Harry de forma molesta y clara. Seguro George y Fred te lo dijeron. No solo no te disculpas, sino que también quieres humillarme. Exclamó el inmaduro niño. Si no fuera por George, Fred, Ginny, Percy, mi madre y otros, que ya han demostrado su gran talento e inteligencia, me vería tentado a comenzar a creer que lo estúpido que eres se refleja en tu cabello. Combina demasiado con tu cara para ser normal, declaró Harry con enorme desprecio y sin problema alguno. Sin retenerse en dar su opinión. Yo intento hablar, el pelirrojo inútilmente.
buscando una manera de defenderse de lo dicho. Comienzo a preguntarme cómo alguien como tú puede existir siquiera. ¿Te estás escuchando? Das vergüenza ajena, agregó Harry aún con un tono de voz perfectamente moderado. Pero sin molestarse en ocultar toda su ira y molestia que él le provocaba. Pronto tendría que volver a clase y ni siquiera había podido comer o escuchar a sus amigas. Sorprendentemente, el odio hacia el pelirrojo parecía comenzar a crecer. Y no solo en sus propios sentimientos. Tú. Comenzó a gritar el Weasley frente a él. Desesperado por lo impotente que se encontraba en la situación. Suficiente, declaró Harry de repente. Ya me interrumpiste demasiado. Si no quieres problemas será mejor que te quedes sentado. Y lejos de mí si es posible, habló Harry rápidamente. Callando cualquier otro comentario que amenazaba con salir. Esa mirada venenosa parecida a la primera noche de regreso a Hogwarts fue lo último que convenció a Ron de sentarse. Estaba seguro que el buscador no hablaba en vano. Harry nuevamente había demostrado un control absoluto y mucho poder al mantener una compostura adecuada y perfecta mientras el otro niño se retorcía. En ira. Era un manjar apreciar ese tipo de escenarios. Donde su elegancia no lo abandonaba incluso en sus momentos de enojo ante gente tan despreciable. Era admirable para muchos. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Katie de manera cuidadosa. Harry suspiró profundamente antes de responder sí. ¿Qué es lo que decías, Alicia? Me ibas a contar qué pasó en tus clases, habló el niño con una pequeña sonrisa sincera y algo cansada. Bastante extraña si comparabas su cara de hace un minuto. Esa antigua seriedad y molestia peligrosa con esa sonrisa angelical. Bueno. Primero fue transformaciones. Juro que McGonagall quiere matarnos. El pergamino que tenemos que copiar me dejará la mano herida, exageró Alicia mientras comenzaba a hablar. Ya se había acostumbrado a Harry junto a las demás cazadoras. Las otras dos chicas vieron a Alicia narrar su mañana dramáticamente mientras Harry comía con una sonrisa tranquila y reía por los exagerados comentarios. Aunque hace un momento estuviera tan molesto. Y aunque a algunos les parecía extraño. Esto tenía su explicación. Según la enfermera. Desde el ataque de pánico sus emociones serían más separadas. No como cambios de humor. Pero sí como si cada momento en donde su felicidad era interrumpida. Después de que lo molestará se fuera. Él actuaría como si eso nunca hubiera pasado. Su cerebro casi lo procesaba como si fueran días diferentes. Y es que esto era un método para evitar otro colapso mental. Asegurando que las emociones que el cerebro procesaba fueran más tranquilas. Y se aseguraba con cambios o transiciones casi bruscas. Era por su bien. Y las chicas lo preferían así. Cualquier cosa antes de ese desastre que había ocurrido ese día en la biblioteca. Entonces, si sumamos todo, van a tener que quitar mi mano de lo dañada que quedará. Es más, tendrán que arrancármela porque quedará inútil de tanta tarea que tengo, concluyó ella con un tono lamentable mientras nombraba y se quejaba de todas las asignaciones que tenía pendiente. Harry no pudo evitar reír. Respirando para calmarse antes de ofrecer una solución. ¿Y por qué no escribes con tu voz? ¿Hay hechizos para eso, sabes?, agregó Harry mientras intentaba no morir de risa. Es cierto. Eres mi ángel, Harry, exclamó exageradamente Alicia alzando sus manos y haciendo como si la respuesta a todos sus problemas acabara de llegar. Por supuesto que lo soy. Soy tu única salvación, agregó Harry alzando su nariz con orgullo para luego estallar en hermosas risas cargadas de alegría y humor. Oh gran Harry. Salvaste mi mano. Te estoy tremendamente agradecida, continuó Alicia fingiendo una reverencia para luego alabarlo como los antiguos egipcios a sus dioses. Una cara de gran devoción completamente seria. Y tus horas de sueño, agregó Harry mientras recuperaba el aire perdido. Antes de rendirse y volver a estallar en risas al ver la reacción de Alicia. Es cierto, respondió ella con enorme sorpresa y aún más enorme alivio. Adoraba su sueño lo suficiente como para regalar medio Honeydukes al que le dijera cómo dormir más. Y Harry acababa de hacerlo. O sea que Harry tendría media tienda de dulces a su disposición. Probablemente la tienda entera si la cantidad de gente que se estaba registrando al club indicaba algo.
Y por muy cierto que sea, solo quedan 15 minutos para la herbología. Pequeño buscador, agregó Angelina hablando por primera vez desde la escena anterior. Es cierto. El tiempo se fue volando, respondió Harry tranquilamente mientras se levantaba y se preparaba para irse con una bella sonrisa y los indicios de una lágrima en sus ojos por tanto que se había reído. Sí. Otro día tan casi normal. Como siempre.